Es bueno preguntarnos si los cristianos que se convirtieron del judaísmo tenían una ventaja sobre nosotros que provenimos de entornos inconversos o que nos hemos convertido desde entornos cristianos. Hay una palabra en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 1 dice: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Esta es una pregunta que se hace en el Nuevo Testamento. Sabemos que después de que Jesús ascendió y llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Ya no hay distinción entre judíos y no judíos, entre personas de una religión u otra, o entre quienes nacieron en un entorno cristiano. No hay diferencia. Sin embargo, se pregunta, ¿cuál es la ventaja del judío? Y el Espíritu Santo dice en el versículo 2, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les ha confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué tenían ellos que nosotros no tenemos? Era más fácil para una persona judía convertida llegar a ser un cristiano íntegro como aquellos primeros apóstoles de lo que es para nosotros. He pensado mucho en esto porque veo que esos primeros apóstoles eran radicales e íntegros, pero veo que muchos cristianos hoy, incluso después de haber oído acerca de la gracia y del camino nuevo y vivo que se ha enseñado durante muchos años, aún después de mucho tiempo, no parecen llegar a este tipo de devoción. Incluso después de muchos años, pasan más tiempo viendo televisión que leyendo la Biblia y parecen luchar mucho con el pecado sexual y la pornografía, aún después de tantos años escuchando la verdad. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Hay algo que ellos tenían y nosotros no? Es bueno hacernos esa pregunta. Y creo que la razón es lo que aquí llaman los oráculos de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Dios les enseñó en su ley a temerle. Ellos nunca conocieron nada acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios era algo que ni siquiera se mencionaba. Pasaron toda su vida conociendo únicamente el temor de Dios, nada más. Así que imaginen a una persona como Pedro o como los primeros apóstoles, que pasaron 30 años sin saber nada de la gracia, conociendo solo el temor de Dios y la severidad del castigo de Dios sobre el pecado. Pero luego llegaron a comprender la gracia de Dios. Eso hace una diferencia tremenda. Por ejemplo, hay una persona que pasó 12 años en la escuela y luego entra a la universidad. Y hay otra persona de la misma edad que nunca fue a la escuela y entra directamente a la universidad. ¿Creen que habrá una diferencia en la manera en que ambos se adaptan a los estudios universitarios? El que pasó por 12 años de escuela sacará notas muy altas. Haciendo una licenciatura o una carrera técnica puede obtener hasta un 80% o 90% de promedio. Pero el que nunca fue a la escuela y fue directo a la universidad, ni siquiera sabe leer, porque no fue a la escuela a aprender lo básico. Ese ejemplo muestra la diferencia entre el judío y los que no lo son. Ahora, yo diría que si alguien es cristiano y tuvo verdaderos padres temerosos de Dios
que le enseñaron desde la infancia a temer a Dios, a obedecer a sus padres y a guardar los mandamientos de Dios, esa persona tendría cierta ventaja como el judío. Pero la mayoría de las personas no tienen eso. La mayoría de nosotros venimos de un entorno impío donde vivíamos en pecado, pasábamos viendo películas y el pecado era algo muy ligero. Luego un día escuchamos el Evangelio y recibimos a Jesús en nuestra vida. Supimos que el perdón era gratuito y escuchamos de inmediato sobre la gracia de Dios sin haber aprendido nada acerca del temor de Dios. Y esa ha sido nuestra desventaja. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? Que aprendió los oráculos de Dios. Leemos en Salmos 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O como he dicho a menudo, el ABC de la sabiduría. Leemos en Lucas capítulo 2, versículo 52, leemos que Jesús crecía en sabiduría. ¿Cómo crecía en sabiduría? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El temor del Señor es aborrecer el mal. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 9. Nuevamente dice lo mismo en Proverbios 9, verso 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y esto aparece muchas veces, especialmente en Proverbios y en Job. Eso es lo que la mayoría de nuestros padres nunca nos enseñaron. Y sin aprender el temor de Dios, viviendo una vida pecaminosa, de repente un día nos convertimos. En realidad, la mayoría solo se convierte a medias. Luego, en cada iglesia a la que fuimos, oímos hablar de la gracia de Dios y de cómo Dios es bueno y de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y que quiere hacer tantas cosas por ti. No te desanimes, Dios te ama sin importar cuántas veces peques. Eso es todo lo que oímos. ¿Y cuál es el resultado después de 20 o 30 años de escuchar eso? Seguimos viviendo en pecado. ¿No creen que hay algo mal con ese mensaje? Y quiero decirles que los predicadores se hacen populares con ese tipo de mensajes. Y como la mayoría de los predicadores solo están interesados en ser populares, eso es lo que predican. Pero el resultado de ese mensaje se puede ver en la cantidad de pecado que hay en estas iglesias. Hay todo tipo de pecado. Hay injusticia con el dinero, injusticia en el área sexual, peleas, discusiones, búsqueda de honor y pastores que corren tras el dinero. Es increíble. Hay orgullo, hipocresía y todo esto. También vemos eso en las iglesias de CFC. Hipocresía y orgullo en los ancianos. ¿Y por qué sucede esto? Porque nunca se aprendió del temor de Dios y por tener una actitud descuidada y relajada hacia el pecado. Esa es la única razón. Por eso no hemos crecido en sabiduría y solo hemos crecido en mucho conocimiento. Creo que las personas que asisten regularmente a las reuniones de la iglesia de CFC tienen más conocimiento que cualquier otro cristiano en este país. Pero el conocimiento no es el temor de Dios. El hecho de poder explicar una doctrina o incluso predicar la verdad no prueba nada. Si el temor de Dios no te mantiene alejado de las cosas de las que Jesús habló,
entonces realmente no hemos comprendido correctamente la gracia de Dios. Podemos tener un entendimiento defectuoso de la gracia, como he mencionado anteriormente. Y parte de la razón es porque no comenzamos con el temor de Dios. Saltamos directo a la universidad sin aprender lo básico. Lo básico de la sabiduría es el temor del Señor. Necesitamos entender esto muy claramente. La mayoría de nosotros hemos ido a la universidad sin pasar por la escuela, pero el que pasó por la escuela tiene una ventaja. Así que ahora que entramos a la universidad y oímos sobre la gracia de Dios, tenemos que empezar a aprender lo básico de nuevo. Entramos a la universidad y aprendimos acerca de la gracia de Dios y no hemos aprendido lo básico. Señor, perdónanos. Les daré un ejemplo de cómo Dios enseñó el temor de Dios a las personas en el Antiguo Testamento. Busquen conmigo el libro de Deuteronomio. Hay muchos mandamientos en Deuteronomio. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 21. Les daré un ejemplo y verán cuán serio era pecar en el Antiguo Testamento. Decimos que Jesús es superior a Moisés. Moisés trajo la ley y Jesús trajo la gracia. Entonces, ¿quién debería vivir una vida más santa? ¿Los que están bajo la ley o los que están bajo la gracia? Si los que están bajo la gracia viven a un nivel más bajo que los que están bajo la ley, tendríamos que decir que Moisés es superior a Jesús, porque Dios es santo y Él quiere que sus hijos sean santos. Y si Moisés pudiera hacer a la gente más santa que Jesús, entonces Moisés sería superior a Jesús. Y por eso digo que muchos cristianos han visto a un Jesús falso. Los predicadores han proclamado a un Jesús falso, que te permite vivir en pecado diciendo, no importa, sigue pecando, mi sangre está allí para limpiarte. Pero imagina si hubieras crecido en una congregación o aldea judía donde la ley se imponía y el mandamiento para los hijos era, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Algo que la mayoría de los padres cristianos realmente no enseñan a sus hijos. Por eso hay un montón de hijos irrespetuosos creciendo incluso entre los cristianos. Ahora escuchen esto. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, ¿conocen a alguien así en sus hogares? ¿Sus hijos? Y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso. ¿Qué deben hacer el padre y la madre? Hoy en día los ancianos dirían, oren por él, un día cambiará. Pero Moisés no dijo eso. El padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá a Dios. Tú y yo también aprenderíamos a temer a Dios si viéramos algo así. Y cada hijo que desobedeciera a sus padres aprendería a temer a Dios si viera eso. Así era en el Antiguo Testamento. No era, peca todo lo que quieras, Dios te perdonará. Ese es un falso evangelio y es una falsa gracia. Sería mejor volver a estar bajo la ley. Hay tres tipos de personas en el mundo: los que no están bajo ningún pacto, los que están bajo el antiguo pacto y los que están bajo el nuevo pacto. Y la mayoría de los cristianos están bajo ningún pacto. Si estuvieran bajo el antiguo pacto, vivirían de esta manera. Y si estuvieran bajo el nuevo pacto, el pecado no tendría dominio sobre ellos. Entonces, ¿bajo qué pacto estamos? Podemos engañarnos a nosotros mismos.
pero estamos bajo ningún pacto. Y este versículo no se aplica a nosotros. Si tenemos un hijo rebelde y terco y decimos, está bien, él va a cambiar, eso es estar bajo ningún pacto, porque según el antiguo pacto tienes que apedrearlo hasta que muera. Ustedes se preguntarán, ¿acaso Dios no le daba esperanza a estas personas? Sí lo hizo. Es decir, esperaron y esperaron por muchos años, pero este muchacho ya tiene 18 años y todavía no escucha. Entonces el Señor dice, apedréenlo hasta morir. No queremos a tales personas en Israel. ¿Pueden imaginar cómo trató Dios a esas personas? Eso es solo para darles una idea de la gravedad del pecado. Por ejemplo, si una mujer cometía adulterio, ella era apedreada hasta la muerte y no se le permitía vivir. Esa era la ley. ¿Creen que los cristianos de hoy en día aceptarían eso? Hoy en día, las mujeres cristianas en todo el mundo cometen adulterio, coquetean con los hombres por todas partes y no se considera algo grave. Es muy raro encontrar hoy en día una joven cristiana que sea virgen el día de su matrimonio. Muy raro. ¿A qué se debe esto? Crecen llamándose a sí mismas cristianas, pero están bajo ningún pacto. ¿Cuál es la ventaja del judío? Los oráculos de Dios. Necesitamos enfrentar y reconocer el hecho de que hemos saltado a la universidad sin pasar por la escuela. Y esa es la razón de todos nuestros problemas. Porque mucha gente dice, hermano, estoy orando para obtener victoria sobre el pecado y por el bautismo en el Espíritu Santo y he orado y lo he reclamado y estoy bautizado en el Espíritu Santo. Y luego siguen viviendo con pensamientos impuros y viendo pornografía. ¿Qué tipo de bautismo en el Espíritu Santo es ese? Algo está fundamentalmente mal. Ese es otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Eso es lo que el cristianismo se está tragando. Y eso es lo que estamos decididos a exponer y combatir. No convenceremos a todos. Yo no creo que los convenza a todos ustedes aquí de lo que estoy diciendo. Creo que muchos de ustedes continuarán viviendo de la misma manera que han vivido hasta hoy. Eso depende de ustedes, pero no podrán decirle al Señor en el día final cuando estén delante de Él que nunca escucharon la verdad. Enfréntenlo. Déjenme mostrarles cómo Jesús venció el pecado. Hablamos de Jesús como nuestro precursor en Hebreos capítulo 5. Jesús es nuestro ejemplo. Leemos en Hebreos 4, verso 15, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado exactamente como nosotros y no pecó. A Jesús le fue bien porque desde su niñez obedeció a José y a María. Así comenzó Jesús. Y quiero decirles a todos ustedes, padres, si quieren que sus hijos les vaya bien, enséñenles a obedecer, enséñenles a respetar a los mayores. Y cuando no lo hagan, castíguenlos. No digan, bueno, está bien, dejémoslo pasar, solo lo hizo una vez. Si hacen eso, ya verán lo que sucederá a su hijo cuando se convierta en adolescente. He visto eso en nuestra iglesia. Por años he visto a niños pequeños hablar con desprecio a sus padres. Y les advertí a los padres, no permitan que sus hijos les hablen de esa manera. Pero a los padres no les importó. Adivinen dónde están esos niños hoy en día. Descarriados. Pero los padres fueron advertidos. Sí. ¿Cuál es la ventaja del judío? El judío tiene muchas ventajas. Este es el problema con el cristianismo. La gracia se ha rebajado hasta convertirse en una gracia falsa. Se está extendiendo por todas partes. Y ahora todo el cristianismo la tiene.
Y ese problema está tratando de infiltrarse también en nuestra iglesia, pero no tendrá éxito mientras yo esté aquí, eso es seguro. Creemos que la gracia de Dios es muy superior a vivir por el temor de Dios. Muy superior, no inferior. Si el temor de Dios pudo llevar a una persona a cierto nivel de obediencia, la gracia de Dios puede llevarnos más alto porque seguimos a Jesús, no a Moisés. Leemos en Hebreos capítulo 3, verso 3, Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Jesús es considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de una casa tiene más gloria que la casa misma. Si miras a un edificio y luego al constructor, ¿quién es superior? Y en este versículo dice que Moisés es solo la casa. Jesús es el constructor y es a él a quien seguimos. No seguimos a Moisés, seguimos a Jesús, quien fue tentado como nosotros y no pecó. Hebreos 4, verso 15. ¿Y por qué no pecó? Eso está en Hebreos 5, verso 17. Este es un versículo muy importante y lo hemos predicado durante 40 años. Cristo en los días de su carne, es decir, por 33 años y medio, ofreció oraciones y súplicas a su Padre, no solo con palabras simples, sino con gran clamor y lágrimas. Y la oración era: Padre, sálvame de la muerte espiritual. No quiero pecar en pensamiento, palabra, obra, actitud o intención. Padre, no quiero tener ni siquiera el olor del pecado en mí. Y oró fervientemente, hasta llorar. Oh, Padre, no quiero pecar. De la misma manera en que tú orarías con gran clamor y lágrimas si tu hijo estuviera muriendo en un hospital. Así oró Jesús y fue escuchado. Por eso no pecó. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente a Dios. ¿Sabían que Jesús temía a su Padre? Jesús temía a su Padre porque estaba aquí en la tierra como hombre. Muchos cristianos se consideran superiores a Jesús y dicen: yo no necesito temer a Dios de esa manera. Dios es un Padre misericordioso y perdonador. Pues ese debe ser algún otro Padre, no el Padre de Jesucristo. ¿Creen que Jesús dudaba del amor de su Padre? Jamás. Él estaba perfectamente seguro del amor de su Padre. Pero cuanto más amaba al Padre, más lo temía y respetaba. Y quiero decirles a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, si quieren evaluar su amor por Dios, pregúntense cuánto le temen. Y si quieren saber cuánto le temen, pregúntense cuánto odian el pecado, cuánto detestan el pecado, cuánto se apartan del pecado y qué tanto te alejarías del pecado. Pienso en las veces que solía viajar hacia Tamil Nadu en los buses nocturnos. Y a veces el autobús hacía una parada en algún pueblo y allí había un baño. Yo iba, abría la puerta y al verlo decía: no, gracias. Mejor me regreso a sentarme en el autobús, porque el baño estaba muy sucio. La gente lo había usado y no habían echado agua, y ni siquiera había lugar donde pararse. Y me alejaba de ese baño. Tenía que controlarme. Y me he preguntado a mí mismo: ¿me alejo del pecado de esa misma manera? Yo me alejo de la suciedad, al igual que tú lo harías. ¿O acaso decimos: no importa, si te ensucias, para eso hay agua y jabón que son baratos? Así es como la gente trata la sangre de Cristo.
No es de extrañar que después de tantos años sigan siendo derrotados por la ira, sigan siendo derrotados por pensamientos impuros, sigas siendo codicioso y amante del dinero, que todavía seas incapaz de llevarte bien con otros creyentes y todavía seas incapaz de amar a tu suegra. ¿Existe un cristianismo que diga ama a todos excepto a tu suegra? Para algunas personas es así. Ni siquiera se sienten convencidos de que eso está mal. Hay personas que dicen, mi suegra es como una bruja y creen que eso no está mal. ¿Tiene Jesús gracia para amar a personas que son absolutamente malvadas o no la tiene? Este tipo de personas están bajo ningún pacto. Se han saltado a la universidad sin pasar por la escuela. Ese es el problema. Y se excusan diciendo, esa persona es mala. Como si esa fuera una excusa para no amar a los demás. O dicen, esa persona es perversa. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que debes amar solo a las personas buenas? Jesús dijo, amen a sus enemigos. Esto es superior a Moisés, quien solo dijo, ama a tu prójimo. Muchos cristianos son incapaces de vivir lo que el Nuevo Testamento enseña porque no han experimentado la gracia de Dios. No han experimentado el derramamiento del Espíritu de gracia sobre ellos. Vayamos a Zacarías capítulo 12. Aquí leemos la promesa del Antiguo Testamento que fue parcialmente cumplida en el día de Pentecostés. Y este es el único versículo en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia. En el Antiguo Testamento nunca se le llamó así, se le llamaba Espíritu de sabiduría, Espíritu del temor del Señor, Espíritu de conocimiento, Espíritu de consejo. Pero en Zacarías capítulo 12, versículo 10, el Señor dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de súplica, el Espíritu de gracia que los hará clamar a mí por ayuda, por gracia para socorrerlos en su momento de necesidad. Y eso fue lo que Jesús pidió en oración. Y eso fue lo que obtuvo, gracia. Y así fue como Él venció. Y cuando buscas la expresión Espíritu de gracia en el Nuevo Testamento, ¿dónde se le llama así al Espíritu Santo? Espíritu de gracia. Es interesante descubrirlo. Se le llama Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, también Espíritu de Cristo. Pero ¿dónde se le llama Espíritu de gracia? Te lo mostraré. En el pasaje donde se compara a Jesús con Moisés, en Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10, verso 19 dice, entonces, hermanos, refiriéndose a los creyentes, continúa diciendo en el versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado. Pero si no haces eso, dice en el verso 26, hermanos, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, siempre lean un versículo en su contexto. Si no caminan en ese camino nuevo y vivo, sino que siguen pecando voluntariamente diciendo, oh, hay gracia, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más. Ahora, si no has recibido el conocimiento de la verdad, eso es otra cosa. Eres un pagano. Pero después de recibir el conocimiento de la verdad, si sigues pecando deliberadamente, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Alguien podría decir, esto suena como en el Antiguo Testamento. No, esto es el Nuevo Testamento. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Crees que la gracia es inferior a la ley? No.
Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensa en ese hijo rebelde del que acabo de hablarte. Cuanto más crees que será el castigo para los que pisotean al Hijo de Dios. Eso es lo que haces cuando pecas deliberadamente. Verso 26. ¿Sabías que pecar deliberadamente es igual al versículo 29? ¿Pisotear al Hijo de Dios? No estoy hablando de pecar accidentalmente. Estoy hablando de pecar deliberadamente. Sabes que está mal y aún así vas y lo haces y continúas pecando deliberadamente. Ahora, en el versículo 26 no se refiere a una sola vez. Continuar pecando deliberadamente es como pisotear a Jesucristo. En segundo lugar, es como tratar la sangre del pacto como si fuera agua de la llave, algo común. Y en tercer lugar, es como insultar al Espíritu de Gracia. Ese es el lugar donde aparece la expresión Espíritu de Gracia en el Nuevo Testamento. Hasta donde sé, es el único lugar en el Nuevo Testamento donde al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Gracia. ¿Acaso no es significativo dónde aparece? Aparece en el lugar donde la gente desprecia la palabra de Dios y sigue pecando deliberadamente, pensando que están bajo la gracia. Y él dice, no están bajo la gracia, han insultado al Espíritu de gracia. Versículo 30, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Podrías pensar que esto es algo que dijo Moisés, pero no. Esto es el Nuevo Testamento. Verso 32, pero recuerden los días pasados después de haber sido iluminados. Muchos de ustedes que hoy toman el pecado a la ligera deberían mirar atrás. Como dice el verso 32, los días pasados. Es un mandato en el Nuevo Testamento. Dice, recuerden los días pasados. Recuerden los días pasados cuando realmente se convirtieron. Justo después de que Cristo se convirtiera en tu Salvador, cuando saliste del paganismo, naciste de nuevo y te bautizaste. ¿Cuál era tu actitud hacia el pecado en esos días? Te olvidaste de la pornografía y ni siquiera veías películas. ¿Recuerdas esos días? ¿Recuerdas cuando eras tan serio sobre no desperdiciar el tiempo? ¿Cómo cada día lo comenzabas leyendo la Biblia? ¿Recuerdas esos días? Piensa en los primeros días en que te convertiste por primera vez. ¿Cómo realmente evitabas las cosas que estaban mal? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Quiero decir, en aquellos días estabas en el preescolar, pero ahora deberías estar en la universidad. Deberías haber pasado por 12 años en la escuela y ahora deberías estar haciendo una licenciatura o una maestría. ¿Qué ha pasado? ¿Has abandonado la escuela? ¿Has olvidado lo básico y ahora ni siquiera puedes leer? El temor del Señor se ha ido. ¿Cómo sucedió? Sucedió porque escuchaste el mensaje de una falsa gracia e insultaste al Espíritu de gracia y pisoteaste a Jesús bajo tus pies. No te diste cuenta, pero el Señor está tratando de llamarte de vuelta a esos días pasados. Piensa en aquellos días cuando eras serio respecto al pecado. Piensa en lo rápido que ibas a disculparte con alguien a quien habías lastimado. Pero ahora te toma mucho tiempo hacerlo, ¿verdad? Y luego, después de unos días, te justificas y dices, bueno, no fue algo tan grave y no puedo ir a pedirle perdón por lo que pasó hace un mes. Simplemente voy a olvidarlo. Seguirás haciendo eso por un tiempo y finalmente llegarás al punto donde no tendrás ningún temor de Dios.
Y ese es el punto al que temo que algunos de ustedes ya han llegado o hacia dónde se están moviendo. Y es mi deber advertirles. Es como estos avisos que el Señor pone en el camino diciendo, hay un peligro adelante, ten cuidado, detente, date la vuelta, te estás acercando al peligro. Y tú simplemente sigues ignorando cada aviso y sigues adelante. Ser así es algo muy serio, hermanos y hermanas. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Hay una palabra muy importante que se da en este capítulo. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Ahora podríamos pensar que dice, ¿cómo escaparemos si rechazamos una salvación tan grande? Pero no, estas no son personas que la rechazaron, sino que la aceptaron, pero luego la descuidaron o la ignoraron. ¿Existe el peligro de descuidar una salvación tan grande? Eso es lo que dice allí. ¿Y cómo escaparás si la descuidas? Hay algunas advertencias muy serias como esta. Y me doy cuenta de que muchos cristianos no las toman en serio. Quiero mostrarles otro versículo en Romanos, capítulo 11, versículo 22. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Cuando dice, mira pues significa, mira cuidadosamente. Leámoslo así. Mira cuidadosamente la bondad y la severidad de Dios. Los predicadores que quieren ser populares solo predican la bondad de Dios y no predican la severidad de Dios. Vayan a escuchar a todos estos predicadores de la televisión y vean cuántos de ellos predican sobre la severidad de Dios. Todo es bondad, bondad, bondad. ¿Quieres ser popular? Solo predica la bondad de Dios toda tu vida y terminarás siendo un predicador de una falsa gracia. Y junto con aquellos a quienes les predicas, tú mismo terminarás igual que ellos. Y no solo terminarás igual que ellos, tu juicio será más severo porque proclamaste esa falsa gracia y desviaste a cientos de otras personas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Recuerda siempre las advertencias en la Escritura. Dice en Hebreos 3, versículo 14, somos hechos partícipes de Cristo si, ese es un sí grande y en mayúsculas, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si retienes firme esa seguridad que tenías al principio, sin abandonarla hasta el final, entonces eres partícipe de Cristo. Ahora, si ese versículo significara que incluso si no retenemos firme el principio, seguimos siendo partícipes de Cristo, porque en algún momento llegamos a hacerlo, entonces tendríamos que decir que la palabra de Dios está diciendo una mentira, pero no está diciendo una mentira. Puedo decirles esto a cada uno de ustedes. Serán partícipes de Cristo si se mantienen firmes en la seguridad que tuvieron al principio hasta el día en que dejen esta tierra. De lo contrario, no. Esto es lo que la Escritura enseña consistentemente.
Al final del primer siglo, el domingo pasado estuvimos hablando de esto, en la carta de Judas, lo que él dice en el versículo 3. Al final del primer siglo, Judas dice, Judas versículo 3, en realidad tenía pensado escribirles acerca de nuestra común salvación, pero el Espíritu Santo me detuvo y me hizo escribirles sobre otro tema. Y ahora he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Incluso al final del primer siglo, Judas tiene que advertirles. Quiero animarlos a luchar por esa fe que ya ha desaparecido en muchas iglesias. Luchen por ella. Y hoy en el siglo XXI casi no se encuentra. Tienes que buscarla. La Biblia dice en Amós 8, verso 12, la gente vagará de mar a mar en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Va a ser algo muy raro. Esto comenzó en el primer siglo y la razón se menciona en el verso 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente en la iglesia, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos. Ahora, uno no pensaría que una persona es impía si está predicando acerca de la bondad de Dios, ¿verdad? Alguien que no deja de decirte cuánto Dios te ama, que Dios es un buen Dios, que es un Padre amoroso, que los cabellos de tu cabeza están contados, que vales más que muchas aves, que Dios cuida de ti, Él te ama y ha dicho no te dejaré ni te abandonaré. Nosotros también predicamos todas esas cosas, pero el problema es que esas personas no predican nada más. Todos estos versículos que acabo de citar me han oído predicarlos muchas veces en los últimos 40 años. De hecho, hasta hice que memorizaran muchos de ellos. Pero este hombre no predica nada más que eso. Solo esto. Han quitado esa fe que fue entregada a los santos. Se han infiltrado y han convertido la gracia de Dios en libertinaje para pecar. Él dice, si ese es el caso, quiero recordarles algo. ¿Recuerdan el ejemplo del Antiguo Testamento de las personas que fueron liberadas de Egipto, lo cual es una representación de nuestra bendición? Fueron redimidos por la sangre del Cordero, pasaron por el Mar Rojo, una representación del bautismo. La nube descendió sobre ellos, lo cual es una representación del bautismo en el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué hizo Dios? Los destruyó en el desierto. Y Judas dice, quiero recordarles que Dios destruyó a personas a quienes Él había salvado. Lean Judas, versículo 5 de la siguiente manera. Quiero recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo, destruyó después a los que no creyeron. Quiero recordarles que el Señor, habiendo salvado al pueblo, destruyó después a los que no creyeron. ¿A quién le está diciendo esto? A personas que han convertido la gracia de Dios en un permiso para pecar. ¿Creen que hay personas así hoy en día? Hay muchísima gente que se ha descarriado por predicadores que les están dando una licencia para pecar. Y no solo es eso, dice en el versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, Dios los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas. Así que Judas dice, tengan cuidado. Si van a Apocalipsis, ahí leen acerca de las personas que son vencedores. Muchas personas piensan que hay creyentes y luego, en un nivel superior, los vencedores. Veamos si ese pensamiento es correcto según las Escrituras. En el libro de Apocalipsis vemos las promesas hechas a todos los vencedores. Hay 7 promesas dadas a los vencedores en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Queremos saber quiénes son estos vencedores. Obviamente se refiere a vencer el pecado, al mundo, la carne y el diablo.
Esos son los enemigos del cristiano, y vencer significa tener victoria sobre ellos. Dice en Apocalipsis 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es para los inconversos, se le dice a los creyentes. ¿Quiénes forman la iglesia? Los creyentes. Leámoslo de esta manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los creyentes. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida simboliza la vida eterna. Entonces significa, si vences, te daré vida eterna. ¿Y qué pasa si no vences? Puedes vivir toda tu vida imaginando que tienes vida eterna y descubrir en el día final que nunca la tuviste, porque no te preocupaste por vencer. Vayamos a la segunda promesa. En Apocalipsis capítulo 2, verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los creyentes. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Veamos qué es la muerte segunda en Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Tienes una definición de la muerte segunda? Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Volvamos a Apocalipsis 2, verso 11. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa eso? ¿Acaso significa que aunque no venzas, no irás al lago de fuego porque creíste? Escuchen lo que el Espíritu Santo le dice a los creyentes. Si vences, no irás al lago de fuego. Díganme si estoy predicando una doctrina errónea. Estoy comparando escritura con escritura en lugar de intentar definir por mí mismo qué es la muerte segunda. Les estoy mostrando lo que la escritura dice que es la muerte segunda. La tercera promesa está en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a los creyentes. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El nuevo nombre para mí es una representación de una piedra en un anillo de compromiso que el novio le da a la novia, con un nombre escrito en él. Tendrás esa relación con Jesús si vences. Yo quiero tenerla. Espiritualmente hablando, quiero que Jesús ponga un anillo en mi dedo con mi nombre en él, como cuando alguien se casa. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 28. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá, y le daré el lucero de la mañana, refiriéndose a él mismo. Eso habla de una recompensa que también reciben los vencedores. Dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? ¿Puede el nombre de una persona ser borrado del libro de la vida? Jesús sabe más sobre el libro de la vida que tú y yo. Así que yo creo en lo que Él dice. Él es quien escribe el libro de la vida. El que hizo la ley conoce la ley mejor que cualquier abogado. Así que el que hizo el libro de la vida sabe cómo entran los nombres de las personas en él. Hemos escuchado muchas cosas en nuestra vida de tantos predicadores, pero quiero animarte a que vuelvas a la Biblia, porque nuestro destino eterno no depende de lo que los predicadores nos han dicho, sino de lo que la palabra de Dios nos dice.
Si no vences, tu nombre será borrado del libro de la vida. Yo quiero que mi nombre permanezca en el libro de la vida y quiero ser un vencedor. Dice en Apocalipsis 3, verso 12, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y si no vences, no estarás en ese templo. Continúa diciendo en el verso 12, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a los creyentes. Y finalmente, Apocalipsis 3, verso 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y la última, en realidad, son 8 promesas. Aquí está la octava promesa en Apocalipsis 21, verso 7. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si no vences, no serás mi hijo. Eso es lo que Dios dice. Les diré algo. No me importa lo que prediquen todos los predicadores del mundo. Yo creo en la palabra de Dios. He confiado toda mi eternidad en lo que Jesús dijo en su palabra. Y quiero borrar de mi mente toda la basura que otros predicadores han puesto en ella a lo largo de los años. Quiero sacarla de mi mente. Esa es la única manera de asegurarme de vivir mi vida de tal forma que no tenga ningún arrepentimiento cuando Cristo vuelva. Durante muchos años, esta ha sido la carga de mi corazón. Señor Jesús, cuando vuelvas, no quiero tener ningún arrepentimiento por cómo viví mi vida y por cómo pasé mis días en casa. Cuando vengas de nuevo y revises mi vida, no quiero tener remordimiento sobre cómo pasé las 24 horas en casa, cómo me comporté con otros creyentes y con los inconversos en mi lugar de trabajo. No quiero desear ese día haber usado mis 24 horas de una mejor manera, ni haber llenado mi mente con toda la basura que predican algunos predicadores que no me llevan a la palabra de Dios. Solo puedo advertirte, esto es más serio de lo que pensamos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Acompáñenme ahora a Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22, quiero mostrarles a un hombre que temía a Dios. Y Dios estuvo tan complacido con él que le dio un certificado. Ahora sé que me temes. Ese hombre es Abraham. Y verán ese certificado en Génesis capítulo 22. En el versículo 12, Dios le dice a Abraham, porque ahora sé que me temes. Porque ahora sé que me temes. ¿Te gustaría escuchar a Dios decirte eso? Yo quiero que Dios me diga eso. No quiero que me diga, ahora sé que has entendido el mensaje de la gracia de Dios. No. Antes de todo eso, quiero que Dios me diga, sé que me temes. Se lo dijo a Abraham. ¿Por qué no podría decírmelo también a mí? ¿Por qué no anhelas escucharlo? Ahora les diré cómo él lo escuchó. Abraham tenía ahora 125 años, 50 años después de haber dejado su hogar. Y dice en Génesis 22:1, Dios probó a Abraham. ¿Acaso Dios prueba a las personas 50 años después de haberse convertido? Sí.
Yo me convertí hace 57 años y encuentro que Dios todavía me prueba hoy en diferentes situaciones. Él te probará hasta el final de tu vida. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Él estaba listo para escuchar lo que Dios dijera. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto en el monte Moriah, que está a 3 días de camino. Y dice en el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, y estoy absolutamente seguro, aunque no está escrito allí, de que él nunca le dijo a Sara a dónde iba. Hay secretos que un hombre puede tener con Dios que no puede contarle a su esposa, porque ella podría impedirle hacerlo. ¿Se imaginan si Abraham se hubiera levantado por la mañana y hubiera dicho, Sara, ya me voy a llevarme a Isaac? Y si ella le hubiera preguntado, ¿a dónde vas, Abraham? ¿Por qué te llevas a Isaac? Y él le hubiera respondido, bueno, simplemente me lo llevo para matarlo, ya volveré. ¿Qué habría dicho Sara? Sara no había escuchado a Dios. Recuerden que solo Abraham había escuchado a Dios. Lo mataré y regresaré. ¿Por qué quieres matarlo? Dios me dijo que lo matara. ¿Creen que ella lo habría dejado ir? A veces es sabio obedecer a Dios y no decírselo a tu esposa. Recuerdo que alguien me preguntó una vez, hermano Zach, mis padres son pobres y una de las razones por las que son pobres es porque gastaron mucho dinero educándome en la universidad y no les quedó mucho. Ahora yo tengo un muy buen trabajo y apoyo a mis padres regularmente. Pero ahora estoy casado y mi esposa dice que no debería enviarles dinero. Hermano Zach, ¿qué debo hacer? Yo le dije, la Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Simple. Son las palabras de Jesús. No tientes innecesariamente a tu esposa diciendo, gané tanto y les di tanto a mis padres. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús dijo eso específicamente en Marcos capítulo 7. Si les dices a tus padres necesitados, no tengo dinero para ayudarlos, Jesús dijo que tales personas han cancelado e invalidado la palabra de Dios. Pero eso es solo algo que quería mencionar. Así que Abraham no se lo dijo a Sara. Obedeció a Dios porque Dios era más importante para él que su esposa, como debería ser para todos nosotros. Abraham se levantó temprano en la mañana y ni siquiera les dijo a sus siervos lo que iba a hacer. Miren lo que les dice a sus siervos en el versículo 5. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Hoy en día tenemos reuniones de adoración y la gente habla de alabanza y adoración, pero no es este tipo de adoración. Hoy es algo superficial, emocional, una emoción que no le cuesta nada a la gente. Eso no es adoración. Este es el primer lugar en la Biblia donde se menciona la adoración. Si quieres entender lo que es la adoración, ven a este pasaje. Y fue en medio de la noche cuando Dios le habló a Abraham, porque dice que temprano en la mañana se levantó y obedeció. Sara estaba durmiendo y no escuchó ni una palabra. A veces Dios puede decirte algo en medio de la noche cuando te despiertas y tu esposa durmiendo a tu lado no lo escucha. Dios puede decirte algo mientras estás sentado en una reunión y la persona a tu lado no lo escucha. Solo tú lo escuchas. Y luego Dios te prueba después de eso. ¿Qué vas a hacer cuando te levantes por la mañana? ¿O qué vas a hacer cuando salgas de esta habitación? Dios estaba observando. Él no le dijo a Abraham por la mañana, oye, recuerda lo que te dije anoche. No. Ahora, él podía ver y probarlo para ver si Abraham le temía o no, si iba a tener miedo de su esposa. Y vio a Abraham irse y le dio 3 días para pensarlo. Y sin jactarse, Abraham no quería que nadie supiera lo que iba a hacer en el monte. Era en secreto y él lo llamó adoración.
Voy a darle a Dios lo más querido de mi corazón. Voy a darle a Dios lo más preciado que tengo. Para mí, esa es una reunión de adoración. No cantar canciones emocionales. No creo que el 99.9% de los cristianos hayan entendido lo que es la adoración. Yo mismo no lo sabía. Pensaba que era cantar canciones el domingo por la mañana, pero descubrí que no era eso. Descubrí que la adoración es dar a Dios en secreto, sin que nadie lo sepa. Aquello que es costoso, lo que es precioso, es rendirse, sacrificarse y negarse a uno mismo. Cuando eres fuertemente tentado a ver pornografía y te niegas a ti mismo, eso es adoración. Si no haces eso y vienes aquí a cantar canciones el domingo por la mañana, quiero decirte que el diablo se está riendo mucho de ti. Tienes que saberlo. Dios no se impresiona. Así que no te engañes. Y les diré algo. No escucharán esto en ningún otro lugar. En otros lugares solo te dirán, vamos, levanten las manos, vamos, griten, alaben a Dios, adoremos a Dios, emocionémonos. Yo no les voy a decir eso. Si no estás obedeciendo a Dios antes de venir aquí el domingo, en realidad no estás adorando a Dios en absoluto. No se engañen, llámenlo cantar, digan, voy el domingo por la mañana a un tiempo de canto, pero no lo llamen adoración. Denle el nombre correcto. No llamen a una bicicleta un carro de lujo. Y cantar canciones el domingo por la mañana no es adoración. Denle su nombre correcto. Llama a una bicicleta. No lo llames un carro de lujo. El canto emocional del domingo por la mañana no es adoración, es cantar. Cuando adoras a Dios en secreto, eso es adoración, donde nadie lo sabe. Su esposa no sabe el sacrificio que él está haciendo, sus siervos no lo saben. Solo Abraham y Dios, a solas. O tú y Dios, en secreto, negándote a ti mismo, rechazando mirar esa imagen pornográfica, rechazando responder con enojo cuando alguien te habla mal, negándote a ti mismo, amando a esa persona que te odia, haciendo el bien. Dios ve tu sufrimiento interior cuando te esfuerzas por obedecerle. ¿Y sabes qué te dirá Él? Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que estás empezando a aprender lo básico de la sabiduría. Y cuando aprendes lo básico de la sabiduría y luego escuchas sobre la gracia de Dios, realmente la entiendes. Es como completar los 12 grados de la escuela y luego ir a la universidad. Y así las materias serán muy fáciles de entender. Pero sin aprender lo básico de la sabiduría, si saltas directamente a la gracia de Dios, entonces entenderás cuál es la ventaja que tiene el judío. Ellos aprendieron primero el temor de Dios. Lamentablemente, nosotros no aprendimos el temor de Dios primero, pero al menos podemos aprenderlo ahora. Consideren la severidad de Dios y la bondad de Dios. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque les diré que vivimos en un tiempo en que muy difícilmente escucharán un mensaje como este. Si no me creen, vayan a YouTube o a Internet. Díganme si escuchan un mensaje como este, que les explique claramente qué es el temor de Dios, cuál es la verdadera adoración, cómo deben aprender la gracia de Dios después de aprender del temor de Dios, cómo no pueden jugar con el pecado, qué les pasará si siguen pecando deliberadamente, qué significa vencer y qué pasará si no vencen, cómo tu nombre puede ser borrado del libro de la vida y aún así, como Dios es bueno, que te dice, no te condeno si eres sincero respecto a tu pecado, pero no peques más. Este es el verdadero Dios de la Biblia que proclamamos. Y queremos asegurarnos de que todos lo entiendan. No podemos obligar a las personas a recibirlo. Incluso Jesús dijo que Él es quien siembra la semilla. ¿Sabes eso? El Hijo del Hombre siembra la semilla, pero dijo que incluso de la semilla que Él sembró, algunas se las llevan las aves, refiriéndose a los demonios que siempre están cerca para llevársela. Una parte cae en terreno seco y no produce fruto. Otra parte cae y produce algo de fruto. Pero tarde o temprano la codicia por el dinero y las preocupaciones del mundo vienen y la aplastan. Pero en muy pocas personas cae en buena tierra y produce fruto para vida eterna.
Oro para que sea así con todos nosotros. Este no es un mensaje de tristeza, no. Si un doctor te dice, tienes cáncer, pero puede ser removido completamente, será un poco doloroso, pero puede ser quitado del todo. Ese es un mensaje de esperanza. Y ese es el mensaje. Hay pecado en tu vida, pero puedes ser liberado completamente de él por el Espíritu de gracia. ¿Cómo recibimos la gracia? Hemos escuchado esto por años y años. Humíllate a ti mismo. Humíllate bajo la palabra de Dios. Cuando la escuches, di, Señor, tu sabiduría es superior a la mía. Quiero someter mi mente a tu palabra. Y Dios te dará gracia. Oremos. Padre Celestial, pensamos en muchos aquí que han sido engañados por falsas enseñanzas a través de los años, que han escuchado lo que es popular en lugar de lo que necesitan. Oro para que sus ojos sean abiertos. Queridos hermanos y hermanas, tómense unos momentos para pensar en lo que han escuchado. Mediten en ello y oren para que penetre profundamente, para que no sea tierra seca ni tenga espinos que lo ahoguen en los días venideros. Decídanse. Recuerden sus primeros días, los días en que se convirtieron. ¿Qué actitud tan radical tenían hacia el pecado y los hábitos mundanos? ¿Por qué han retrocedido? Ahora dicen ser creyentes íntegros, han entendido mucho, son hermanos respetados en la iglesia, pero han retrocedido de aquella devoción inicial que tenían por Cristo cuando se convirtieron por primera vez. Su actitud hacia el pecado y la mundanalidad se ha vuelto relajada. Ahora corren más tras el dinero y tantas otras cosas a las que alguna vez habían renunciado. ¿Y te llamas a ti mismo más maduro? No, no dejes que el diablo te engañe. Recuerden los días pasados. Es lo que leemos en Hebreos capítulo 10. Quiero animar a aquellos de ustedes que se convirtieron hace mucho tiempo. Vuelvan a casa y recuerden sus días pasados y pregúntense si están más adelante de donde estaban o si han retrocedido. Que Dios nos ayude a todos a ser radicales en nuestra actitud hacia el pecado. Padre Celestial, ayúdanos a cada uno de nosotros. Queremos ser una iglesia que te glorifique. No queremos ser populares, no queremos ser famosos, no queremos ser ricos. Queremos agradar a Dios. Queremos agradarte a ti. Queremos tener una conciencia limpia cuando estemos ante ti en el día final. No queremos tener remordimientos cuando te veamos cara a cara. No queremos simplemente decir que vienes pronto y vivir como querramos. Queremos vivir como aquellos que están deseosos de estar preparados para tu venida. Cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.